Casi de este pasaje que es pura genealogía y se va rápido. La podemos leer muy rápido y entender algo, que Dios es un Dios de generaciones. Dice la palabra de Dios en el versículo 21 del capítulo 3, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando del bautismo de Juan. ¿Qué predicaba? ¿Sí recuerdan? El arrepentimiento. Él vino a preparar el camino para la llegada del Mesías de Jesús. Y decíamos nosotros que como iglesia es responsabilidad nuestra preparar los corazones para que reciban a Jesús. Y el primer paso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de dirección. De ir tu vida hacia una dirección es cambiar la dirección. Decíamos que no es una emoción, aunque cuando peca uno y se arrepiente siente dolor y pesar por el pecado que uno comete. Pero es acción, es de llevar un camino alejado de Dios, es seguir a Jesús, es seguir, cambiar de dirección en tu vida, cambiar tu manera de pensar. Y si cambia tu dirección y tu manera de pensar, y decíamos que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambiamos la dirección y nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, nuestro caminar y nuestra conducta cambia, nuestra manera de vivir. Y usamos una frase que dice, no sé si recuerdan todos, que Juan el Bautista decía: hacer frutos de arrepentimiento. Y nosotros hablábamos de una frase que dice: muestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Muestra con tu manera de vivir que te has arrepentido. Entonces Juan seguía predicando y bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, y multitudes venían a él. Y entonces aquí empezamos en el versículo 21, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todos venían a él, muchas multitudes. También Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre de él, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No vamos a ahondar mucho o quedarnos más bien en este pasaje, porque es acerca del capítulo 4 de lo que vamos a ver. El Espíritu Santo es una persona, es el Espíritu de Cristo. No es una energía, no es algo que puede controlarte sin que tú tengas la decisión de poder parar o hacer algo. El Espíritu Santo viene a ti, viene cuando tú te arrepientes y recibes a Jesús, recibes la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, viene a morar en nuestros corazones. Y eso es lo más precioso que podemos tener, la promesa de Dios. Si tú te arrepentiste y recibiste a Jesús en tu corazón y aceptas la obra que hizo Él en la cruz, que murió por tus pecados para que tú seas justificado delante de Dios, y fue sepultado, y al tercer día el poder de Dios lo resucitó, la muerte no lo pudo detener. Si tú crees en eso y recibes a Jesús en tu corazón, recibirás el don del Espíritu Santo. Es una persona. Siente, la palabra de Dios dice: no contristéis al Espíritu. Se siente, se pone triste cuando nosotros pecamos, cuando no obedecemos, cuando nos apartamos a Dios. Entonces, dice aquí que aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús se bautizó y no necesitaba él arrepentirse de nada. Él no necesitaba, él no tenía pecado. Él no necesitaba tener que arrepentirse o ser bautizado.
Y de hecho cuando lo identificó Juan, dijo, pues yo no soy digno, yo debería ser bautizado por ti. Y le dijo, no, así déjalo, es necesario que yo lo haga. Estando a la diestra del Padre, Jesús se humilló hasta lo sumo, como siervo, y se humilló hasta la muerte de cruz. Descendió y vino a la tierra. La humildad de Jesús me sorprende a mí, porque en el bautismo del arrepentimiento viene y se identifica con los pecadores, viene y se identifica con nosotros. Te dice, yo vine aquí también, yo entiendo, yo quiero sujetarme igual, aunque no tengo que arrepentirme, pero yo quiero humillarme y por obediencia también ser bautizado. Pero dice que orando los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Una forma pública, no quiere decir que él no tenía el Espíritu Santo, pues era Jesús, el Hijo de Dios. Pero de una manifestación corporal, que Juan el Bautista le había dicho a Dios que cuando él viera que descendía el Espíritu Santo sobre alguien, él iba a ser el Mesías. Y dice, yo no le conocía, pero cuando vio que descendió el Espíritu Santo, dijo, este es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado. Entonces, dice, desciende en forma corporal, como una paloma. No dice que era una paloma, pero como una paloma. ¿Has visto a veces que ponemos nosotros Vida Nueva, Calvary Chapel, Mazatlán, y una como palomita? Pues tratamos de que el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros. No hombre alguno, no ninguna autoridad humana. El Espíritu Santo usando su palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tratamos de seguir. Y vino, aparte de eso, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Imaginas Juan el Bautista cuando vio todo eso y se abren los cielos y oye la voz que retumba en el cielo? Dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Nada iba a complacer el corazón de Dios más que la venida de Jesucristo y el sacrificio en la cruz por ti y por mí. No se complace. Nosotros podemos portarnos bien, hacer cosas muy buenas respondiendo a nuestra fe en Jesús, pero para nosotros ser perdonados de nuestros pecados y Dios ser satisfecho y nosotros recibir la justicia, solamente es en Jesucristo. Es el mejor regalo. Este es mi Hijo amado y en Él me voy a complacer, me voy a agradar. En Él es el Mesías, es quien viene a morir por ti y por mí. Vino a morir por ti y por mí. Entonces vemos el versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, casi como yo. No he terminado, no se rían. Yo tenía 30 años cuando recibí a Cristo. ¿Verdad? Sí. No te voy a decir cuántos tengo ahora para que no te rías, pero dice, era como de 30 años Jesús cuando empezó su ministerio. Qué importante es, ¿verdad? El hecho de que Juan el Bautista bautiza a Jesús y el suceso del Espíritu Santo en forma corporal visible y la voz del cielo llenando a Jesús, manifestándose en la vida de Jesús, exactamente ahí empieza, dice Lucas, su ministerio. El ministerio de Jesús a los 30 años. Y sigue diciendo el versículo 23, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Dice, según se creía, porque era hijo del Espíritu Santo. Había sido concebido por el Espíritu Santo, no hombre alguno. Y a María fue concebida por el Espíritu Santo de Dios. Un milagro, la venida de Jesús.
Por eso dice, se creía. Y muchos creían que era. De hecho, en algunas partes de la vida de Jesús dice, no era este el carpintero, no era este el hijo de José que era carpintero. Quizás decía, ¿no te acuerdas cuando te hizo una silla, me hizo una mesa y fui por ella? ¿Te imaginas? Yo siempre digo, le entregaba a tiempo y bien hecha, ¿verdad? A tiempo y bien hecho el trabajo. Entonces dice, hijo de Elí. Y se empieza la genealogía partiendo de ahí y usando la genealogía de María, porque también venían de la misma descendencia. Dice versículo 24, lo tenemos que leer porque leemos todo el consejo de Dios, toda la palabra. Entonces aquí puede salir un nombre que quieras recomendarle a alguien. Versículo 24 dice, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagai, hijo de Matat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Josam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. Déjeme agarrar aire. Hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Empezamos y vemos algunos personajes que conocemos, ¿verdad? Él se va hacia atrás la descendencia de cómo va y cómo la tenían bien documentada, y Lucas se esforzó a investigar y alguien tenía toda la genealogía de la descendencia. Entonces dice, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, si conocen Noé, Abraham, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. Y se va para atrás y luego llega, ¿y qué dice? Hijo de Adán. Hasta ahí, ya no hay más. Hijo de Adán, pero se menciona a Adán como hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Padre a Jesús cuando salió del agua y fue bautizado? Este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y aquí está diciendo Adán, llega hasta el tope. Antes de Adán ya no hay nadie. Dice, hijo de Dios. Es curioso porque Jesús se le nombra el nuevo Adán. Adán, vamos quizás a leer que Dios le dio el mandamiento estando en el huerto del Edén y le dijo a él solo. Eva todavía no era creada. Había creado Dios todo, pero estaba solo Adán. Y le dijo, de todo árbol y huerto podrás comer, menos de este que está aquí, del conocimiento del bien y del mal. Después le dijo, no es bueno que Adán esté solo, hagámosle una ayuda idónea. La mujer fue hecha después, nosotros fuimos los primeros, los hombres. Pero
No estoy menospreciando a la mujer. La culminación de la creación fue la mujer. De ahí ya no creo nada, Dios. Todo fue creado. Entonces fue la corona que Dios nos dio a nosotros los hombres, la mujer. Entonces, el primer Adán le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de este, de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. De esto no. Todo lo que tenía dependía completamente, 100% de Dios. Dios le da a la mujer y luego entra la serpiente y engaña a la mujer. Le dice, con que Dios dijo que no han de comer de este árbol porque de cierto vas a morir. Y morir, la palabra morir es separar. Y Adán le dijo, un mandamiento te doy, no comas de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente si lo haces vas a morir, o separarte de mí, la muerte espiritual. Y es cuando la serpiente astuta engañó a Eva y Eva le dio de comer, ¿verdad?, a Adán, y entró el pecado en el mundo, y por eso es el caos que existe ahorita en el mundo. Por el pecado, la naturaleza pecaminosa la heredamos todos los seres humanos, menos el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Completamente humano, completamente Dios, aquí en la tierra. Y empieza el ministerio, empieza como dice la canción que leíamos. Y Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos y no vino a que lo sirviéramos. Entonces ese es el ministerio de Él, en dar su vida, y ese es el en rescate por todos nosotros. Y aquí empezamos en el capítulo 4. El título que trae aquí en la segunda parte, ¿verdad? Después del bautismo de Jesús, y leímos que empieza su ministerio y vemos toda la genealogía y se va hasta Adán y conocemos cómo entra el pecado en el mundo y el caos en el mundo, y el único que puede venir a rescatarnos y pagar por ese pecado es Jesucristo. Y ese es el ministerio, ese es el plan de Dios y es lo que vino a hacer, y por la gracia de Dios y por su sacrificio en la cruz estamos nosotros aquí. Y un día estaremos con Él juntos. Entonces, ese es el ministerio que Él empezó, y por eso vamos a estudiar Lucas, a ver toda la vida de Jesús. Y entonces, el versículo 1 del capítulo 4, vamos a leer todo el pasaje. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo,
Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, por un tiempo. La tentación de Jesús. Voy a buscar la palabra tentación del hebreo masa. Masa no para hacer tortillas, no, masa es tentación. Y dice prueba, dificultad, tentación o incitación. Eso es lo que trae el Wiki Cristiano, diccionario bíblico, así como lo define, como una dificultad, una prueba, una incitación, y la define tentación. Y dice aquí, en el mismo diccionario, los términos que han sido traducidos de esta manera describen generalmente cualquier situación que tenga que enfrentar una persona y que implique una prueba de su carácter. ¿Alguna vez ustedes, o cuándo fue la última vez que enfrentaron alguna prueba donde su carácter es probado? Tu carácter. ¿De qué estás hecho? Las pruebas y las dificultades afloran, como dicen, mostramos de qué estamos hechos. Mostramos nuestra fe, la prueba. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y da unas referencias bíblicas. Dice, se tradujo masá por pruebas en la Reina Valera y se usa para referirse a una circunstancia que puede fortalecer el carácter. Entonces, la prueba y la tentación tiene un propósito, fortalecer nuestro carácter. Cuando nosotros tenemos pruebas, dificultades o tentaciones, Dios las permite en nuestras vidas para fortalecer nuestro carácter y crezcamos en fe y podamos sentir y ver la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Esto es lo que es la traducción. Viene otras cosas, pero a partir de ahí nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 1, que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo. Vimos que en el bautismo corporalmente descendió el Espíritu Santo sobre de él. Él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Él era Jesús. Pero Lucas trata de aquí de enseñarnos una implicación para nuestra vida. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que podemos andar a medias, medio en la carne y medio en el Espíritu. Por eso dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los dos se oponen entre sí, no te dejan hacer lo que verdaderamente tu corazón quiere hacer, lo recto delante de Dios. Y empieza y te da una lista de lo que es la carne y te da una lista de los frutos del Espíritu. Entonces, yo le decía a los jóvenes este miércoles, porque me hicieron una pregunta, ¿cómo sabemos cuando andamos en la carne y cuando andamos en el Espíritu? Agarra la lista. Si tú tienes contención con alguien, tienes envidia con alguien, tienes lascivia con alguien, entonces vas a ver, eres causa de división, estás enojado, traes ira, traes amargura, entonces tú dices, ay, jole, pues yo estoy en la carne, pero quiero andar en el Espíritu. Entonces te sujetas al Espíritu y le pides al Espíritu Santo de Dios que te fortalezca, que te ayude a deshacerte de las obras de la carne en ti. Y empiezas a leer su palabra y empiezas a fortalecerte. Venimos a eso aquí los domingos, a fortalecernos en la fe. Cantamos a Dios, no cantamos al aire, sabemos a quién le cantamos.
Y es donde nuestro corazón se fortalece alabando a nuestro Creador, a nuestro Dios, a Jesús. Entonces, él dice que estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo, aquí Jesús dice, yo soy hijo de Dios, pero me voy a sujetar a todo lo que me esté guiando el Padre. Algunas de ustedes han leído un pasaje en la Escritura donde dice, las cosas de mi Padre yo hablo, lo que Él me dice yo hablo. Entonces era guiado por el Espíritu Santo y fue llevado de un lugar a otro. Del Jordán, donde había el río, quizás flores, se veía verde, siembras y mucha vida alrededor de un río, cerca de un río. Y lo lleva al otro extremo, al desierto donde está seco, donde hace calor, donde hay bestias, donde hay fieras, serpientes. Era un desierto no de pura arena, sino era un desierto con algo de arena, pero casi era tierra árida. Dice un historiador que cuando pasaban por el camino los caballos se oía como hueco, tum, 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 por de lo seco de la tierra. Y eran montañas y piedras calizas. Era demasiado seco, no había comida, al contrario, había bestias y fieras y cosas que podían atacarte. No era un lugar cómodo. De estar a la orilla del río, lo lleva a otro lado. Dios nos habla en el desierto. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles. Yo he pasado por tiempos difíciles. No sé tú, pero a lo mejor tú ahorita estés pasando un tiempo difícil. Estás en un lugar árido. Mucho calor. Muchos ataques. No tienes paz. Es tiempo de que la palabra nos habla ahora de que nosotros debemos enfocarnos de que Dios tiene el control de eso. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién dice que Dios tiene el control de tu vida? Dios tiene el control de mi vida. Y sí me angustio y me preocupo y ando queriendo hacer las cosas a como yo quiero para salir del desierto. Sin embargo, tenemos que esperar en Dios. Permanecer ahí y reconocer que Dios es fiel y que Él tiene el control y ha permitido y quizás ha orquestado todo tan perfecto para que tú estés en medio de ahí. Y es bueno reconocer que Él está en control. Donde quiera que tú estés en una situación hoy, en este día, en este momento, Dios está contigo. Dios está contigo. Búscale a Él, agárrate de Él en el desierto. ¿Y por qué fue tentado Jesús? Muchos dicen, ¿para qué? Pues ya sabían que dice aquí en el versículo 2, dice, por 40 días. Yo a veces con 1 o 2 días en tribulación, en angustia, en crisis, en todo, ya no queremos, andamos desesperados. Y Él en su forma humana, 40 días. Y era tentado, probado o puesto en dificultad, dice, por el diablo. La Biblia nos enseña que hay un ser maligno, que él mismo se levanta contra Dios directamente. Aquí estamos viéndolo. Pero también se levanta en contra del pueblo de Dios. No podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar que Él está ahí. Entonces, y si no pudo con Jesús aquí, va a tratar de atacar a lo más preciado por Jesús, por lo que Él pagó, por lo que Él compró que somos nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, aquí Jesús, para mí, nos da un ejemplo a seguir cuando estemos en el desierto, cuando pasemos dificultades, cuando seamos probados,
¿Qué hacer? ¿Qué hizo él? Y él dice que era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales tuvo hambre. Diablo quiere decir adversario. Tenía un adversario. Iba empezando su ministerio. La amenaza que venía contra el reino de las tinieblas había empezado. La guerra. Y entonces se levanta el adversario. Cuando tú y yo queremos hacer algo para Dios o servir algo a Dios, el enemigo se va a levantar. Va a quererte frenar de las cosas. Yo he escuchado a muchos que me dicen, oiga, fíjese que nomás me empecé ya a congregar bien en la iglesia, ahora sí estoy yendo ahí, ya no me la acabo, me dice. No sé si a ti te pasa igual, pero pero sí es cierto, es que te estás levantando contra el reino de las tinieblas. Directo te estás levantando. Y no te intimides porque, no temáis, dijo Jesús, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Esas son las promesas que nosotros tenemos. Y aquí dice entonces el versículo 2 que pasados los días él tuvo hambre. Podemos ver su condición humana. 40 días sin comer. Yo paso un día y me da la chiripioca, dice. Digo, don Jesús dice, nomás no como y me da la chiripioca, dice, a veces con un día nosotros ya no aguantamos. Y aquí él dice que tuvo hambre. 40 días, son 40 días y no era cualquiera hambre. Él estaba debilitado y tenía hambre en su condición humana. Como cuando fue al pozo y se encontró a la mujer samaritana, dice que fue y se sentó porque estaba cansado y tenía sed y fue a pedirle agua. Y de ahí se desprende la historia de la mujer samaritana. Pero aquí él tuvo hambre, podemos ver su condición humana. Entonces, dice el versículo 13, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Cuando nosotros estamos débiles espiritualmente, el diablo se da cuenta, o sus secuaces, los huestes espirituales de maldad, la maldad que existe, el enemigo se da cuenta que tú estás débil espiritualmente. Jesús era lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Así dijo, ¿verdad? Pero estaba vacío del estómago y débil. Estaba vacío en la carne, pero estaba fuerte en el Espíritu Santo. Entonces, la confrontación que el enemigo, el diablo buscaba aquí era destruirlo. El enemigo no iba a ver si lo hacía, bueno, pues voy a ir, pues, pero como es Dios no voy a... No, él creyó que iba a destruir a Jesucristo y lo iba a tentar para quitarlo y desviarlo del plan de Dios, lo que venía a hacer aquí por nosotros. Y Jesús se mantuvo fiel. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. A ver, si tú eres hijo de Dios, a ver, antes quiero decirte que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pero vacío en la carne. Nosotros estamos a veces llenos en la carne, bien esponjados nuestro orgullo y todo nuestro ser en la carne, bien fuertes, pero débiles en el espíritu, al revés que Él. Entonces, es el primer punto que nosotros tenemos que buscar. Como dice Pablo, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo. Fortalecerte en el Espíritu de Cristo. Buscar la palabra de Dios, estar en oración, estar en comunión. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, a ti también te puede decir, si eres cristiano, a ver, haz esto. A ver, si haces esto tantito, no te pasa nada. ¿Qué tiene, hombre?
Vamos a este antro, no está bien, hombre, nomás, tú no vas a tomar, no vas a hacer nada, tú nomás no vas a acompañar. Haz tantito. ¿Qué tanto es tantito? Dice. Si eres, acabo eres hijo de Dios, no pasa nada. Tú puedes buscar tu comodidad, dice el enemigo. Tú puedes buscar cómo estar contento. ¿Para qué te abstienes de tantas cosas de lo que te dicen ahí en la iglesia? Si no es la iglesia, es estar bien delante de Dios. Es caminar en lo que Dios dice que, de la manera que Dios dice que vivamos. ¿Están de acuerdo? Entonces le dice, a ver, usa tus poderes. Haz esta piedra y hazla pan para que la comas. Tú tienes el poder para hacerlo. A ver, manifiéstate ya ahorita. Siempre tratando de incitarlo a que se apresurara y sacarlo fuera de tiempo del plan y los tiempos de Dios. Nosotros es difícil que esperemos en medio de nuestra prueba, nuestra tentación o nuestra dificultad. Lo más difícil para mí es esperar los tiempos de Dios. El enemigo quiere que tú resuelvas tu problema y no dejes a Dios obrar en él. No quiere que lo dejes obrar a él. No quiere que tú digas, no, yo dependo de Dios y yo voy a esperar en Dios y voy a leer su palabra, voy a orar para que Él muestre lo que yo voy a hacer. O que Él haga en mí o me guíe en lo que tengo que hacer. El enemigo nos quiere cortar a veces y dice, haz esto, resuélvelo tú. Y quizás tú resuelves tu problema de una manera ilícita. ¿Ilícita por qué? Porque no fue conforme a la voluntad de Dios y resolviste tu problema. Pero te perdiste una bendición que Dios tenía preparada para ti. ¿Sí me explico? Y eso es lo que el enemigo trata de frustrar. Trata de desviarnos y que metamos un atajo. Esta historia es para mí es una de las más sagradas que hay en la Escritura. ¿Saben por qué? Porque no había ningún discípulo que pudiera haberle dicho a Marcos, a Lucas y a Mateo acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces, ese salió de los labios de Jesús, contándoles lo que había sucedido ahí. Por eso digo yo, Señor, todos cuentan las anécdotas acerca de tu vida y todo, pero ahora aquí, el único que estaba ahí era él solo. Y era el único que tenía los poderes como para convertir en una piedra en pan o para dejarse caer y que lo atraparan los ángeles. Nosotros no tenemos ese poder para convertir una piedra en pan, pero él sí. Pero él sabía que Dios traía un plan y un propósito y sus tiempos perfectos al tiempo que él tenía que cumplirlos. Entonces, él estaba en medio del desierto y en el versículo 4, Jesús le respondiéndole, siempre le digo a los jóvenes que cuando Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, o cuando Jesús dice, le respondió Jesús, hay que poner oído, porque Él nos enseña algo ahí. Dice nuestra hermana Fe, cuando dice respondiéndole, quiere decir que Jesús te da una respuesta a tu vida ahorita. En el pasaje que estás leyendo es una respuesta de Jesús para quizás de algo que tú estés pasando. En medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de ese tiempo, el enemigo sabe que tú tienes problemas, quizás con tu pareja, quizás con el trabajo, quizás con tus amigos o quizás en la iglesia y te vas y si te gobierna el enojo, la ira y todo y te vas llevando por la carne y el desánimo y todo en la amargura, entonces el enemigo te está observando que estás débil y es cuando él va a ir a atacarte y te dice, ándale, haz esto. Tú no tienes el poder para hacer esto, pero sí puedes ir y hacer esto o hacer aquello otro. Y quiere, en vez de esperar nosotros en Dios, porque hay bendición si esperamos en Él, y Él nos da la respuesta.
Y la respuesta, dice Jesús respondiendo, le dijo, escrito está, la palabra de Dios. Ahí está la respuesta, para ti y para mí. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es la respuesta. Es respuesta a tu necesidad. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 3. Jesús hace referencia de lo que está escrito. Si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder defenderte en el tiempo de necesidad o de ataques del enemigo, en el tiempo de prueba o dificultad. La respuesta está en la palabra de Dios. El asunto aquí era que estaba siendo probado por el diablo, estaba siendo tentado por él. Y Jesús le contesta con la palabra. Dice el capítulo 8, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, después de haberlo rescatado de las garras del faraón que representa a Satanás. Estaban esclavos ahí y los saca. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días. Ellos estuvieron 40 años en el desierto y dice que Jehová lo ha traído a él 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. ¿Con qué motivo? ¿Por qué? Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí vemos una razón por cuando Dios permite la prueba y la dificultad en nuestra vida. Porque nuestro corazón está siendo probado. Nuestro carácter. Leímos en la definición de tentación, nuestro carácter. No, es que el hermano fulano, sutano, mangano. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Yo siempre les digo, primero tiene uno que preguntarse, ¿seré yo el problema? En tu escuela, en el trabajo, en tu casa, en la iglesia, en donde quiera que estés y tengas dificultades con las personas, primero pregúntate si tú no tienes culpa o tú eres el problema. Porque tú puedes ser el problema y tú estás culpando a todos como Eva. Entonces, Dios permite en ese momento dificultad, aflicción y te aflige para que salga a la luz tu carácter. Y entonces nos demos cuenta. A mí me ha pasado mucho y digo, ay Señor, yo soy el que la estoy regando. Perdóname. Dice, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió, dice el versículo 3, y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Una vez que somos probados y nuestro carácter sale, nos damos cuenta lo débil o lo inmaduro que somos en no poder perdonar a tu padre, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino o a tu hermano en la iglesia. Se forma y sale. Si todavía tienes contención, estás en la carne. Lee y verás que en Gálatas ahí dice. Entonces, una de las armas que Jesús nos da aquí es la palabra de Dios. ¿Estás siendo probado? ¿El enemigo te está atacando? ¿Te quiere desviar del propósito? Espera en el Señor. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Tener por sumo gozo. ¿Cómo voy a estarme gozando si estoy bien afligido?
Pero cuando poco a poco leemos la palabra, oramos y entendemos y vemos, dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia quiere decir largo sufrimiento. Si tú le dices al Señor, dame paciencia, le estás diciendo, dame largo sufrimiento. Ahora ya sabes, a la hora que le pidas. Mejor dile, dominio propio, Señor. Dominio propio, poderme detener y poder analizar y reflexionar acerca de lo que hay en mi corazón, porque sale a la luz lo que hay en mi corazón, para que nos demos cuenta. El Señor ya sabe, pero dice que lo probó y lo afligió y le hizo tener hambre para que supiera ahí. Si tú estás en la carne, necesitas la palabra de Dios para fortalecerte y caminar fortalecido en el Espíritu de Dios y dar el fruto del Espíritu. Esa es la primera tentación, ¿verdad? Querernos desviar. ¿Y sabes qué? El hambre no solamente es de comida. Hay hambre sexual, hay hambre de drogas, hay hambre de alcohol, hay hambre de dinero, de poder, de dominio, de control. Toda esa es hambre que el ser humano tiene. Y está siendo tentado sexualmente, está siendo tentado. Espera, Dios dice que Dios te dará una mujer o te dará un hombre a su tiempo y te lo dará y lo buscarás y orarás y buscarás a Dios para que sea conforme a la voluntad de Dios y no a la tuya para satisfacer tus propios apetitos carnales. Cuando lo haces así, estás ya de bajada. Y eso es lo que el enemigo quería hacer con Jesús. Los apetitos de la carne afloran. Y Dios nos hizo con esos apetitos. Dios los puso en nosotros, somos humanos, pero que lo hagamos conforme a la voluntad de Él. Si lo hacemos así, vamos a tener bendición. ¿Están de acuerdo? En la carne, los deseos. Quiere que tú obtengas y tomes un atajo en obtenerlo antes de que te cases, si es eso. O que si es por riquezas o poder, que hagas tranzas y las obtengas. Eso es lo que el enemigo quiere y entonces estás yendo de picada. Estás cayendo en las garras del enemigo. Entonces Jesús nos da la palabra de Dios a nosotros para fortalecernos y poderle hacer frente al enemigo. Segunda tentación, el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, otra vez, escrito está. Dos cosas, lleno del Espíritu Santo, Jesús, y la palabra de Dios. Escrito está. Dos cosas para poder enfrentar en la tentación y en la prueba. Dos cosas. Escrito está. Dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo, nada más. La segunda tentación. La primera fue con la carne, los apetitos de la carne. Hay que satisfacerlos conforme a la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Aquí lo sube a un monte alto para que sus ojos vean y codicien. La codicia de tener poder político, social, económico y a veces familiar también, tenerlo de una manera, tener el control y el poder. Dice, mira, yo te lo voy a dar, yo ha sido entregado esto para mí. El plan de Dios era enviar a su Hijo, ¿para qué? A Él serán entregados todos los reinos de la tierra y todos se postrarán un día delante del Rey de Reyes.
Pero le dice, ¿sabes qué? Aquí hay un camino más cortito. Yo lo tengo y yo te lo puedo dar. Yo te lo puedo dar. Tú puedes obtener poder, riquezas y cosas por un camino más cortito, ilegal o ilegítimo, no con la verdad de Dios, no con la palabra de Dios. Y eso te va a acarrear problemas. Pero si tú lo obtienes, si tú te humillas delante de Dios, Él te exaltará. Él te va a exaltar. Y cuando Él lo hace bien. Cuando nosotros queremos exaltarnos porque codiciamos, Él fue llevado a un monte alto y le dijo, ve todos los reinos de la tierra te voy a dar, yo soy. El Señor le dice, escrito está. Si tú haces esto, le dice, y si tú te postras y me adoras, serán todos tuyos. No puedes servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Si te vas sobre las riquezas del joven rico, él le preguntó a Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos, todos desde mi juventud, todos los he cumplido. Bueno, ahora ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vienes y me sigues. Ahí ya no quiso, se fue triste porque tenía muchos bienes, dice la palabra. Y dice que Jesús lo amó de todas maneras. Aunque se fue triste. ¿Por qué? Lo que le dijo Jesús es, mira, en tu corazón hay un ídolo que se llama dinero, bienes materiales. Yo quiero que lo quites de tu corazón y me pongas a mí ahí. Y a mí solamente me adores. Que no adores la riqueza, ni las cosas materiales, ni a persona alguna, ni cosa alguna, sino que a mí me adores. Que yo sea en tu corazón el centro de toda tu adoración. Y el enemigo trata de desviarnos con las cosas materiales. ¿Has sentido tú alguna vez eso? Que eres atraído por el afán y la ansiedad de las posesiones, del trabajo. Señor, un hermano en una reunión, no he podido conseguir trabajo. Vamos a orar todos por él. El Señor le dio trabajo y dejó de venir a la iglesia. Dice, bueno, el Señor es el que da el trabajo. Y no quiero ahorita juzgar a nadie de ahorita. Yo sé que su corazón está dispuesto, pero hay veces se alejan de Jesús. No leen la palabra y tienden a retirarse e ir a practicar las cosas del mundo. Vamos a leer en Apocalipsis 11:5 para pasarme a la otra tentación. Apocalipsis 11:5. Perdón, es 15, no es 5, es 15, 11:15. Dice la palabra, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser, ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El diablo le dice, no es necesario que vayas a la cruz, no escojas el camino del sufrimiento. Ve aquí más facilito, en cortito, yo te lo puedo dar. Solamente que yo voy a ser el piloto del avión y te voy a poner a ti de copiloto. ¿Te imaginas? Cuando tú subes al avión y el piloto que va ahí no tiene copiloto y tú estás sentado y viene y saca a cualquiera de ahí que ni conoce y le dice, ven, siéntate porque tú vas a ser el piloto y ahora yo voy a ser el copiloto, pero te voy a dejar a ti y manejar el avión. Y el amigo nunca había agarrado un avión.
¿A dónde va a ir? Estrellarse. Y eso es lo que el enemigo quería, que nuestra salvación no la recibiéramos, que el plan de Dios no se diera. El enemigo creía en su poder que él tenía para desviar a Jesús. Si no, no lo estaba haciendo por juego. Él creía. Y él cree que tiene poder para destruir a su pueblo. Si a Jesús no lo pudo destruir aquí en la tentación y todo en el desierto, él va a querer atacar a su pueblo para que tú no seas un embajador de Cristo, que tu testimonio se desmorone. Eso es lo que quiere, porque nuestra vida glorifica y da gloria a Dios, y no quiere que Dios sea glorificado, ni su Hijo Jesús. Destruye tu testimonio de vida, destruye la gloria de Dios. Y eso es lo que el enemigo. Pero Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio. Si tú adoras, sirves. Lo que sigue de la adoración a Dios con tu vida es el servicio a Dios. Entonces vemos aquí en el capítulo 9 dice, y le llevó a Jerusalén, tercer tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo que le dice el enemigo en el versículo 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el enemigo está ahora, me está atacando con la palabra. El enemigo conoce la palabra. El enemigo conoce la palabra. No todo aquel que te está diciendo versículos, tú tienes, como dice el apóstol Juan, tienes que probar los espíritus si vienen de Dios. Cuando te estén hablando con la palabra. No, es que él habla la palabra y dice un versículo, pero no lo dicen en el contexto de la palabra de Dios, pero tampoco en su vida tiene el contexto de lo que hablan. ¿Sí me explico? No está viviendo lo que predican. Entonces tú dices, es el enemigo. Puede usar la palabra de Dios para distraerte, para engañarte. Pero pues tenemos a Jesús aquí. La prueba, la aflicción, el desierto, probando el carácter de Jesús. ¿Cómo salió el carácter de Jesús? Perfecto. Pero tú y yo no somos Jesús. No somos Jesús. ¿Cómo sale en una tribulación, en un problema, en una discusión, en algo nuestro carácter? ¿Cómo sale? Dice, le llevó entonces y trató de usar la palabra para convencer a Jesús. Él usó el Salmo 91, el versículo 11 y 12. No es necesario que lo busquen, lo puedes estudiar en tu casa. Pero lo que Jesús dice, respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No pruebes a Dios. No lo metas en una tentación a Dios. ¿Cómo tentarle? Meterlo, probándolo a Él. Me dice una vez una persona, dice, si me saco la lotería, Señor, voy a ponerle aire acondicionado a la iglesia. Digo. No, ponlo, le dije, ¿para qué esperas que te saque la lotería? Es condicionar o tentar, porque el deseo de su corazón era sacarse el billete. Y a lo mejor si se lo sacaba, ni de los aires se iba a acordar, y ni de la iglesia, ni lo íbamos a quizás ni a ver, pero el deseo de su corazón. Las tentaciones salen y nacen en el corazón del ser humano. El deseo de nuestro corazón. El carácter de Jesús fue probado y salió perfecto, porque era perfecto. Y así como se identificó en el bautismo con nosotros, con el ser humano y los pecadores, se identificó en el desierto en la tentación.
se identifica con nosotros. Vamos a leer en Hebreos, ya vamos a terminar. Es más, pueden pasar, Víctor. Hebreos capítulo 4. Bueno, me falta más todavía, pero Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y vamos a leer el 16. Vamos a leer 14, 15, 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor te entiende cuando tú tienes la tentación, ya sean los apetitos de la carne, lascivia, fornicación, adulterio, sexualidad, drogadicción, robo, mentira, tranzas, lo que sea. Viene la tentación, porque el deseo en la naturaleza pecaminosa nace en el corazón del hombre. Y él fue probado en todo, dice, pero sin pecado. Él no tenía la naturaleza pecaminosa. Fue probado en todo. Él te entiende cuando tú estás siendo tentado. Pero también nos dio la respuesta, ser llenos del Espíritu Santo y busca la respuesta en la palabra de Dios. Porque escrito está, dijo. Él nos da las armas para poder enfrentar la tentación en el momento de la tentación. Y no caigáis en tentación. Velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu, dice Jesús, está dispuesto, quiere seguir a Jesús, pero la carne es débil y te puede traicionar y tú puedes tener problemas y después sufrir. Pero tú, si vences la tentación, Dios te dará la corona de vida. Hay bendición. Entonces, Él fue tentado en todas las áreas, dice, a nuestra semejanza. Nos entiende. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscarle, ser lleno del Espíritu Santo, buscarlo en la palabra de Dios, pero sobre todo agarrarnos de su mano en medio de la aflicción, de la prueba y la tentación. Agárrate de Él. Jóvenes, cuando estén en la tentación, ahí mismo en la fornicación o cualquier deseo, agárrate de Jesús. Agárrate de Jesús, porque el plan de Él trae bendición. Si esperas en Él. Para terminar, vamos a leer en la carta de Santiago. Ahora sí puedes pasar, Víctor. En el último versículo del que leímos en Lucas 4:15 dice que el diablo se fue por un tiempo. Lucas 4:15, en vez de Hebreos 4:15. Raúl. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, ¿cuál era? El 14, ¿verdad? En el 13, perdón. El 13 es cierto. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No creas que porque andas caminando ahorita en victoria y alabando a Dios y estás sirviendo a Dios, todo eso, tú creas que el enemigo no va a volver a rondar tu vida. Tenemos que permanecernos fieles a Dios. Jesús se mantuvo fiel a Él, a Dios, en medio de la tentación. En Santiago, capítulo 1,
versículo 12 en adelante. Bienaventurado el varón, o la mujer también, ¿no?, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús escogió el camino del sufrimiento y la cruz para rescatarnos a nosotros. No tomó el atajo fácil para conseguirlo. El enemigo se lo puso ahí. Te voy a dar todo, puedes hacerlo. Él escogió la manera y la voluntad de Dios. Cualquier situación que tú estés pasando, busca responder conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No somos tentados por Dios. Si permite Dios la prueba, es diferente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia son los deseos, los apetitos de la carne. Sino que cada uno es tentado cuando nuestros propios apetitos de la carne somos atraídos y seducidos por algo, dice. Entonces, la concupiscencia o los apetitos de la carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Está claro, yo creo, ¿verdad? Está claro que Él nos dará, si soportamos la tentación, nos dará la corona de vida. Todos somos tentados, todos somos puestos a prueba. Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Agárrate del Señor, hermano. La salida, siempre puedes estar siendo tentado, puedes estar siendo probado, puedes estar en medio de una dificultad o una tentación muy fuerte en ese momento. Agárrate de la mano del Señor, porque Él te dará la salida. La salida es la puerta donde tú vas a salir. La salida es Jesús. Esa es la salida. Vamos a orar. Vamos a orar. Esos aplausos son para Dios y su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cierra tus ojos y Dios conoce tu corazón. Y quizás tú estés pasando por una tentación o una situación donde esta prueba que tú estés pasando, esta situación en tu vida, ha sacado a la superficie tu carácter. Ha sido probado. Es para que tú veas que Dios quiere sanar. Dios quiere sanarte. Señor, en esta mañana reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos en este mundo, Señor.
en este día a día, Señor. Te buscaremos de madrugada, Señor, para estar contigo, Señor. Para ser llenos de ti, Señor. Leer tu palabra, Señor, para tener la espada del Espíritu, Señor. Para defendernos de las acechanzas del enemigo, de los dardos de fuego, de la mentira, Señor. Y poder hacer frente, Señor, al enemigo, a la tentación y a la prueba. Hoy, Señor, nos agarramos de tu mano, Señor. Salimos de aquí agarrados de tu mano, Señor, fortalecidos, porque tú fuiste fiel, Señor, con nosotros, Padre. Has sido fiel y serás hasta que estemos contigo, Señor. Te damos gracias, Dios. Y si hay aquí alguien que quiere entregar su corazón a Jesús y arrepentirse y pedirle a Jesús que perdones tus pecados y decirle al Señor: Jesús, hoy en esta mañana yo quiero arrepentirme, cambiar de dirección en mi vida, mi manera de pensar, mi conducta, pero también quiero que tu Espíritu Santo venga y reines en mi corazón y tomes el control de mi vida, Señor. Perdóname, y creo que tú moriste y pagaste por mí, por mis pecados, Señor, y que la muerte no te pudo detener, y que ahora vives y vives en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.